Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. A lo largo del tiempo ordinario solo se lee el profeta Joel en el año impar, en estos 2 días, hoy y ayer. Ciertamente es un libro corto de solo 4 capítulos. Ayer se proclamaba una buena parte del primer capítulo y algo del segundo, donde el tema principal era la venida del Señor, encabezado por este título: Ya viene el día del Señor de oscuridad y de tinieblas. Y se habla de este día en términos apocalípticos fuertes, una alarma, una trompeta, que llega el Señor en un día jamás visto antes, un día desconocido para la humanidad, que llega como un azote. Mientras que los versículos del capítulo 4 que hoy se proclaman en la primera lectura se dirigen directamente a los oyentes, que somos nosotros. No porque hubiéramos estado allí, no porque hubiéramos vivido en el tiempo del profeta Joel, que se coloca en esos siglos después del exilio, en la devastación, cuando el pueblo está dispersado y el profeta les habla de esa venida del Mesías y ahora les dice estas palabras: que empuñen las hoces porque la mies ya está madura. Es el título o la sentencia que acompaña la lectura de hoy. Nos habla a nosotros. A pesar de que el tono es también apocalíptico y se habla de un juicio, porque está cerca el día del Señor y se oscurecen el sol y la luna, y las estrellas retiran su resplandor, el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. No hay manera de transmitir las verdades divinas y los designios de Dios más que con símbolos. Si uno quiere decir o explicarle a alguna persona que lo que está viviendo es algo que no tiene palabras, recurre a las imágenes, como cuando los novios están enamorados y dicen que lo ven todo rosa. Pues no es porque todo esté de color de rosa. Como cuando alguien está muy triste y dice que no hay un sol que lo consiga calentar. No es porque no sienta la temperatura ambiente. Pues los profetas, con la luz especial de la inspiración divina, perciben lo que Dios quiere transmitir a la humanidad, pero no son conceptos, no son meras explicaciones, sino son misterios sobre lo que Dios piensa acerca del mundo y del momento histórico y de lo que es la humanidad. Y lo dicen con fórmulas poéticas, simbólicas, no porque no sean reales las cosas, sino porque es la única manera de penetrar en la profundidad, de expresar lo tremendo, lo grandioso de aquello que se está viviendo. Porque las intervenciones de Dios, porque la presencia de Dios en el mundo excede las acciones comunes y corrientes de los hombres. Si cuando, por ejemplo, un atleta o un héroe, ¿no?, interviene en el campo de batalla y se le compara con un león, o se dice que sus golpes eran como los de un rinoceronte, se está evidentemente exagerando, pero es por comparación, se está queriendo decir que estaba por encima de la media o de los demás soldados o de los demás combatientes.
Cuando Dios interviene en la historia, su presencia supera con mucho la acción de los hombres. Y así el profeta, en este caso Joel, nos dice cómo está presente Dios. Su presencia es tan excelsa que comparado con la presencia de Dios, el sol y la luna son oscuras. Las estrellas no tienen resplandor. ¿Qué significa? Que algo que llamamos la luz divina es mucho más grande y mucho más brillante que la experiencia que tenemos de las luces, de las estrellas y del sol. O bien cuando el profeta habla de que aquí tiemblan los cielos y la tierra, o de que la presencia o la voz de Dios es como un rugido que se escucha desde Sión, evidentemente está queriendo decir que la palabra divina excede los discursos de los hombres, que hacen temblar la tierra. Y así, el oyente de la palabra, nosotros que la meditamos día a día, nos vamos familiarizando y acostumbrándonos a no medir la acción divina o las intervenciones de Dios con las mismas medidas con las que se miden las acciones de los hombres. Cuando el profeta dice que de los montes destilará vino y de las colinas manará leche, no pretende hablarnos de un país como el que describe Cricri del Rey de Chocolate, donde los árboles son de caramelo y de pirulí, sino por el contrario, hablarnos de que es algo que excede la imaginación del hombre, donde la abundancia, el bienestar, la alegría, el gozo son superiores a lo que puede dar la tierra, incluso la más fértil. Por contraste, se explica aquí que Egipto se volverá un desierto y Edom una árida estepa. Egipto y Edom son aquí dos poblaciones que gozaban de prosperidad económica, política, de abundancia, estaban a la cabeza. En terminología contemporánea diríamos que Egipto y Edom eran países de primer mundo, mientras que Israel era un país del tercer mundo. Pues cuando Dios interviene en medio de su pueblo que es Israel, superará con creces ese bienestar. Y ellos, los israelitas, no deben tener envidia de aquellos pueblos. No deben pensar que su dicha y su bienaventuranza está en imitar y parecerse a esos pueblos, sino que su dicha, su felicidad perfecta, su esplendor está en poner en práctica la palabra divina. El pueblo de Israel, como ahora también nosotros, el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia, no está exenta de la tentación de confundir el bienestar o la plenitud con un determinado bienestar o sistema económico y político de algún pueblo, aun y cuando sea, por decirlo así, del primer mundo. La Iglesia no se debe querer parecer a este o aquel pueblo en sus organizaciones políticas y económicas, sino que la aspiración de la Iglesia ha de ser y es siempre el de poner en práctica la palabra divina. Para nosotros es el Evangelio. Los estudiosos de la historia de la Iglesia han concluido que siempre que en la Iglesia se percibe la necesidad de una reforma, de un cambio, lo que primero sucede es la reforma de las personas, y que entre los grandes reformadores en la Iglesia, es decir, los santos, lo que primero sucede es que ellos, viendo la Iglesia, no pretenden reformarla en bloque, sino que empiezan por reformar sus propias costumbres, vivir en cristiano.
la reforma de la Iglesia, y ahora, por ejemplo, en estos días que se está viviendo el sínodo y se piensa y se habla a veces en los medios de comunicación de que hay que cambiar muchas cosas, lo que seguramente hay que mejorar es la vida espiritual de los cristianos, que seamos mejores cristianos y vivamos mejor el Evangelio. Como resultado de ello, indudablemente el rostro de la Iglesia resplandecerá mejor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.